Bueno, estimados aprendices, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer la construcción de una plantilla de balanceo. En posterior video vamos a hacer cómo se usa la plantilla y cómo se balancea y las limitaciones que tiene. Pero bueno, como primera medida vamos en un archivo de Excel, porque la idea es utilizar herramientas de Excel para que nos ayude a optimizar las operaciones matemáticas más que todo y o las operaciones de análisis. ¿Por qué? Lo que hemos visto en formación hemos aprendido que simplemente pues teniendo la ruta operacional, maquinaria y pues, obviamente las operaciones y haciendo el cálculo del tiempo medio, nosotros podemos hacer el balanceo manualmente. Pero teniendo una oportunidad de utilizar esta herramienta tan maravillosa como lo es Excel, lo podemos hacer de una manera más rápida. Para esto es importante tener al menos tres hojas creadas, una que se llame hoja de ruta, digámoslo así, esta ya está diseñada con un título, con una referencia que le vamos a dar, pero sí es importante que en las columnas de esta hoja llamada hoja de ruta esté el consecutivo de la operación, el nombre de la operación, el tipo de máquina que se utiliza, el tiempo estándar y aquí en un cuadrito muy pequeño la sumatoria del tiempo estándar. La vamos a colocar acá en otro color. En la siguiente hoja vamos a hacer este formato. Un cuadro resumen en la cual vamos pues, a colocar o pues a denominar la referencia, la cantidad de personas, la jornada en minutos, posiblemente porque, digámoslo así, que el 80-90% de las rutas operacionales está en minutos. ¿A qué eficiencia se va a trabajar? El tiempo, que es el tiempo estándar del producto, las unidades por hora, ya más adelante vamos a especificar por qué está dividido en dos. El tiempo de ciclo, tiempo medio o carga de trabajo, ya lo vamos a denominar, los minutos contratados o los minutos presencia. Adicional, vamos a hacer un cuadro que estoy mostrando acá, que va a ser el cuadro resumen de la maquinaria. Es decir, como mínimo para un balanceo modular o lineal posiblemente, cuántas máquinas vamos a necesitar. Adicional, vamos en las columnas, vamos a colocar el número, el consecutivo, que va a venir de la hoja llamada hoja de ruta, el nombre de la operación, el recurso, que es la maquinaria, el tiempo estándar por operación. Vamos a hacer el cálculo de los minutos necesarios, los operarios teóricos, las unidades por hora. Vamos a crear una columna también que se llame asignación, número de operarios y estos tres elementos que son muy importantes. Con esos tres elementos ustedes van a definir si está bien o está mal balanceado. Entonces, un porcentaje de copamiento, pues obviamente del 0 al 100%, un porcentaje de copamiento en minutos, que puede ser dependiendo de la jornada laboral, el de los 60 minutos, o un copamiento en el tiempo de ciclo o en el tiempo medio. Con cualquiera de esos tres elementos, nosotros podemos balancear. Bueno, y finalmente una hoja llamada lista desplegable que está en blanco. eh, Puedes utilizar un bonus track, digámoslo así, en términos de listas desplegables. Entonces, como primera medida, en la hoja de ruta, pues vamos a copiar y pegar la hoja de ruta de un producto. Entonces aquí ya, digámoslo así, ya la tenemos lista, que nos dice cortar puntas cuello, marcar cuartas de cuello, dobladillar orillos pechera, hacer quiebre frente, pegar pespuntando pechera un 16, abrir pechera, hacer moras, es decir, prácticamente una camisa con costura en B, hacer moras pechera, prácticamente una polo. Entonces, copiamos y pegamos la información que necesitamos. Recuerden el consecutivo, las operaciones,
el recurso que la máquina y el tiempo estándar. Veamos acá. ¿Por qué prefiero que lo hagan en la misma hoja? Perdón, en otra hoja, llamada hoja de ruta. Por temas de que si van a haber modificaciones, como por ejemplo en la descripción de alguna operación, en el tipo de máquina o en el tiempo, la hagan en una hoja aparte de la plantilla porque la plantilla va a estar totalmente formulada. Y existe posibilidad de que si le hacemos una modificación podamos dañar la fórmula. A menos que eso se soluciona pues colocándole contraseña a las celdas que estamos formuladas. Pero bueno, ese tema no lo vamos a ver todavía. Ya teniendo la ruta operacional copiada y pegada en nuestra hoja llamada hoja de ruta, vamos a calcular la suma. ¿Por qué la coloco acá? Voy a borrar esto que se me apareció. ¿Por qué lo coloco acá? Porque dependiendo de la cantidad de operaciones que tiene el producto, 10, 20, 30, 40, 50, pues de una vez que nos haga la suma acá al ladito y no la haga abajo, porque se nos puede borrar la fórmula. Entonces simplemente la función suma, y voy a seleccionar desde abajito del título de tiempo, pues hasta el final de la hoja de ruta, o perdón, hasta el final de toda la columna. En este caso, pues había hecho una preplantilla hasta que tuviera el producto 100 unidades. Lo podemos dejar ahí. Es decir, que nos da un tiempo de 2,3. Pues acá vamos a borrar esta suma porque la que vamos a utilizar es la que está acá arriba. Entonces, muy importante. Entonces, vuelvo y reitero, lo único que hemos hecho es copiar y pegar la ruta operacional consecutiva, operación, máquina, tiempo y pues la sumatoria del producto. Ahora sí nos vamos a la plantilla. Si se dan cuenta, la plantilla pues tiene ciertos colores, lo que es el azul y lo que es el verde. Unos se van a denominar elementos de entrada, es decir, la información que yo voy a digitar. Y lo otro son elementos calculados, es decir, lo que ya tenemos formulado. ¿Listo? Entonces, por primera medida de referencia, pues digitamos igual y vamos a traer esa información de lo que se llame hoja de ruta acá. Entonces, cuando le damos clic acá, donde dice camiseta polo, si nosotros digitamos enter, pongan mucha atención, aparece algo que dice desbordamiento. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando de una celda y acá estoy hablando de una celda combinada. Miren que contiene 3 columnas. Para eliminar ese error, lo único que vamos a hacer es digitar igual, nos vamos a la plantilla de hoja ruta, seleccionamos la celda y quitamos acá porque dice hoja ruta de B2, perdón, de B4 a B4. Simplemente vamos a dejar B4. Ya cuando digitamos enter ya nos aparece camiseta polo. Importante, pues porque cada información, si yo aquí le coloco camiseta techir, pantalón dama, blazer, pues de una vez se nos va modificando acá. Aunque no lo crean, eso reduce bastante tiempo, porque obviamente este formato va a estar listo para imprimir, para entregar a la supervisión, al líder de producción, pues al momento de realizar un montaje. Cantidad de personas va a ser un elemento de entrada, jornada en minutos y eficiencia. Entonces, para esto, si vamos a especificar unas cosas, pues la cantidad de personas, pues dependiendo de las que haya en el módulo. Entonces, una camiseta polo, digamos así, puede trabajar con 7, 8 personas. Voy a colocar 7 como ejemplo, pero obviamente eso es dependiendo de las cantidades de cantidad de personas o de operarios que estén en el módulo de trabajo. Jornada minutos por hora. En lo personal, como nosotros hacemos seguimientos a las plantas en los módulos, lo manejamos de manera horaria. Hacemos un seguimiento de las unidades que están produciendo hora por hora. En lo personal, siempre coloquemos 60, pero podemos colocar un turno laboral de 460 minutos o 465, no hay problema. No daña tanto el proceso o no daña el proceso, sino que pues por evaluación de seguimiento pues nosotros lo hacemos por hora. Y la eficiencia pues siempre voy a recomendar que esté al 100%. Ahora,
Bueno, que hagan un balanceado al 65%, la asignación no debería cambiar, porque estoy hablando a nivel genérico, a menos que yo haga una asignación con eficiencia en las operaciones, pero eso se nos complica mucho el proceso. Lo único que nos cambia al momento de hacer un balanceo con cierta eficiencia son la cantidad de unidades que se van a entregar. De resto, no hay ningún cambio. Balanceo es balanceo. El tiempo, pues aquí estamos hablando del tiempo estándar del producto. Entonces vamos a dar igual y vamos a traer la información de hoja de ruta y donde dice acá 12,03. Entonces es interesante porque no importa si haga un cambio de ruta, al lado va a calcular la suma y de una vez nos va a traer la información. Recordamos lo que yo denomino la fórmula mágica, el cálculo de las unidades. Entonces ya saben ustedes que es igual a número de personas por la jornada. Ya estoy señalando de una vez las celdas de los elementos entrada dividido en el tiempo estándar. Me parece que tienen que calcularse 34,91. Ahora, ¿por qué colocamos las unidades por hora con dos celdas? Pues abajo vamos a utilizar el redondear punto más. Ya internamente hablamos de por qué el redondear punto más en las unidades que vamos a solicitar a tablero. Entonces, redondear punto más esta celda, punto y coma cero, o sea, con una aproximación en cero decimales, ya nos aparece 35. ¿Por qué debe quedar dividido? Porque las operaciones que vamos a hacer aquí abajo corresponderán a estas 34,91, al dato exacto, no al dato aproximado, porque si lo colocamos con el dato aproximado nos va a sobrevalorar los datos que vamos a tener y no nos van a coincidir. Tiempo de ciclo, pues ya en lo que hemos hablado, es la carga en minutos que se le va a dar a un operario. Es decir, si yo coloco igual acá, el tiempo estándar dividido en la cantidad de personas, para este caso 7, nos dice que cada persona debe tener una carga de trabajo de alrededor de 1,72 minutos. Entonces, ya cuando hagamos el balanceo, al momento de asignar las operaciones, la suma de esas operaciones nos tiene que dar aproximadamente 1,72 minutos. Y los minutos contratados, los minutos presencia, pues simplemente es una información adicional. A veces no la necesitamos mucho, pero de pronto sí para calcular eficiencias es el número de personas por la jornada de minutos, es decir, 420 minutos. Eso más adelante nos va a ayudar para hacer un filtro. Ahora, vamos a traer los consecutivos. Toda esta información la vamos a traer de aquí esta llamada hoja de ruta. De tal manera que en la hoja de ruta, en la medida que yo haga un cambio, el cambio se va a ver acá. Entonces, igual vamos a colocar una condicional si abrimos paréntesis, pongan mucha atención, voy a la hoja de ruta. Como voy a traer el consecutivo, me voy a ir es con esta. Si esta celda es igual a nada, miren que para que se guíen, aquí estoy colocando la información. Si la celda es igual a nada, imprímame nada. De lo contrario, imprímanos la información que hay ahí. Cerramos paréntesis y damos enter. Ya traemos nuestra primera información. Simplemente arrastramos la fórmula. ¿Hasta dónde? Esta plantilla la hicimos con una construcción de aproximadamente 117 celdas o 119, ¿cierto? Pero recordemos que nuestra hoja de ruta solo tiene 19 operaciones. Aunque aquí aparezca vacío, está con fórmula, porque dijimos que si en la celda de la hoja de ruta no hay nada, pues no nos coloque nada, sino posiblemente nos va a colocar un cero, o nos va a colocar un valor, o nos va a colocar un texto, y pues no generaría pues como caché en el proceso.
Vamos a hacerlo también con el tema de operación. Igual, la misma fórmula. Si abro paréntesis, esta celda es igual a nada, que se describe entre comillas, pues no nos imprima nada, de lo contrario, háganos esto, ¿cierto? Como es la misma fórmula para consecutivo, operación, recurso y tiempo, pues podemos arrastrarla tanto para un lado como hacia abajo. Y listo. Vuelvo y reitero, miren, nuestra información se nos llena hasta acá. Minutos necesarios. Los minutos necesarios va a corresponder a la siguiente fórmula. Vamos a colocar el igual al tiempo de la operación por las unidades por hora. Entonces, el tiempo de la operación por las unidades por hora. Miren, unidades por hora acá, 34,91, sin el aproximado. Y vamos a fijar esa última celda. Recuerden que para fijar la celda, si estamos hablando desde computador personal, pero no un computador de escritorio, es con la tecla F4. Y ahorita con muchos computadores portátiles es digitando la tecla Fn y adicional F4. Entonces ya fijamos la celda y ya simplemente arrastramos la fórmula, siempre hacia abajo. Entonces pongan mucha atención. Nos aparece esto. ¿Por qué? Porque no está encontrando información. ¿Cómo lo eliminamos? Con la misma fórmula que copiamos acá con el sí. Entonces, tenemos la multiplicación. Vamos a colocar acá. Si abrimos paréntesis, vamos a seleccionar esta. Si D19 para este caso, nuestra primera celda, es igual a nada, imprímanos nada. De lo contrario, ahí sí, haga la operación de los minutos necesarios, perdón, del tiempo por las unidades. Cerramos paréntesis. Ahí es donde se corrige este error de valor. Entonces ya tenemos nuestra primera fórmula y arrastramos. Y miren, ya se nos corrige el valor. Entonces, chévere porque queda con caché. Bueno, operarios teóricos. Ahí vamos a hacer que es igual al tiempo dividido en el tiempo de ciclo, es decir, igual al tiempo de la operación dividido en el tiempo de ciclo. ¿Qué quiere decir esta información? Y bueno, y también lo de minutos necesarios. Operario histórico nos está diciendo que para la operación de cortar puntas cuello, que es una operación de obra de mano que tiene un tiempo de 0,42, que para hacer 34,91 necesito 0,24 personas. Y si hago el análisis con minutos necesarios, es que necesito 14,66 minutos para sacar esas 34,91. Entonces, adicional que estamos utilizando herramientas, nos está brindando muy buena información. Pero bueno, vuelvo y reitero, si hacemos el arrastre de la fórmula, nos va a salir el error. Miren, nos sale el error. Entonces, ¿cómo lo eliminamos? Pues simplemente recordemos que acá vamos a colocar el condicional. Si abrimos paréntesis, si el tiempo en esta celda es igual a nada, imprimamos nada o vacío. De lo contrario, tome ese tiempo y lo divide en el tiempo de ciclo, pero el tiempo ciclo como es constante lo vamos a fijar. Y cerramos paréntesis. Digitamos Enter. Ahora sí, ya podemos arrastrar o darle doble clic. Entonces ya se nos corrige toda la información. Vamos a hacerlo más abajito. Listo. Ya vamos a mirar qué fue lo que pasó con este dato. Vamos a mirar. Bueno, unidades por hora, pues simplemente
va a ser igual a 60, que son los minutos que tiene la hora, entonces lo vamos a hacer formuladito acá, el 60 de acá, aunque dice que es unidades por hora, ¿cierto? Dividido en el tiempo de la operación, 142,86 unidades por hora de solo cortar puntas cuello. Y le aplicamos la condicional para que no nos genere el error. Si esta celda es igual a vacío, manos vacío, de lo contrario, hacemos la fórmula y cerramos paréntesis. En ninguno de estos va a ser aconsejable un redondear punto más porque necesitamos los datos exactos. Y recuerden que a pesar de que acá nos está mostrando dos decimales después de la coma o dos números después de la coma, Excel toma todos los números completos, sino que esta es como una forma de presentación. Bueno, vuelvo y reitero, cualquier modificación que hagamos acá en nuestra hoja llamada hoja de ruta se va a reflejar acá, porque todo lo que son las celdas de color azul son datos formulados. Vamos a colocar unos filtros para validar que nos esté quedando bien. Entonces, el primer filtro va a ser el tiempo y los operarios. Entonces, me voy a la columna del tiempo, me voy a la parte final y vamos a sumar eso. Entonces, colocamos la función suma y nos da 12,03. ¿A qué debe ser el tiempo igual? Pues el tiempo que nos está dando acá. Como segunda medida, pues vamos a hacerlo, perdón, acá con operarios teóricos. Entonces vamos a colocar, a copiar y a pegar la fórmula, no hay ningún problema. Y 7 es la cantidad de personas con la que estamos balanceando con este dato. Eso quiere decir que si en algún momento el tiempo estándar no nos coincide con nuestro cuadro resumen o la cantidad de personas no nos cuadra o no nos da igual con nuestro cuadro resumen, pues hay algún problema. Bueno, antes de llegar a este proceso, vamos a hacer el cuadro resumen o interpretar el cuadro resumen de la maquinaria. Entonces, se dan cuenta, acá van a ser unos datos de entrada. ¿Qué datos de entrada van a ser? Pues la cantidad, o perdón, la maquinaria que vamos a utilizar. ¿De eso dónde lo sacamos? De nuestra hoja llamada hoja de ruta. Vamos a utilizar obra de mano, plana, PC que es plancha, fileteadora 5 hilos, fileteadora 3 hilos y collarín. De lo más sensato, digámoslo así, es hacer una lista desplegable. Entonces vamos a hacer acá en la lista desplegable, pues vamos a colocar algo que se llame máquina, perdón, máquina, y vamos a colocar que la plancha, vamos a hacer algo para tratar de hacerlo lo más rápido posible. Vamos a copiar y pegar eso en la lista desplegable y vamos a eliminar las que estén repetidas. Entonces, la plana, que están repetidas, la fileteadora y una collar. Eliminamos. Estas son todas las máquinas. Es muy importante que esté bien escrito la máquina, es decir, que si acá en nuestra hoja de ruta aparece PL1A, PL2A, esté igual descrito en nuestra lista desplegable, porque ahí es donde va a empezar a buscar la información. Y nos devolvemos a la plantilla, nos vamos en recursos, seleccionamos todos los recursos necesarios. Si hay necesidad de adicionar celdas, pues las adicionamos sin dañar la plantilla. Y vamos a irnos acá. Datos. En esta sección donde dice herramientas de datos, colocamos validación de datos. En configuración, permitir, digitamos lista, es decir, que entregamos la información de una lista desplegable, en donde dice origen, damos clic y buscamos la lista desplegable y la vamos a seleccionar.
No la voy a seleccionar hasta la última máquina, sino que voy a colocarle muchas más. ¿En qué sentido? En que si hay una ruta operacional con una máquina que no está acá, pues de una vez la adicionamos. Digitamos Enter, digitamos aceptar, listo. Entonces acá ya empezamos, por ejemplo, con las máquinas. Obra de mano, vamos a buscar la plana, vamos a buscar, a ver, hemos repetido una plana, la fileteadora 5 hilos, vamos a buscar la collarín, fileteadora 3 hilos, algo pasó, vamos a validar que fue en la lista desplegable. La fileteadora, faltó eliminarla. Obra de mano, plana. Ah, nos faltó una plana por eliminar. Listo, ya está todo. Entonces ya acá en nuestra lista desplegable ya tenemos todo actualizado. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta una, vamos a identificar cuál nos hace falta. Tenemos la obra de mano. Ah, bueno, el título de máquina, no hay ningún problema. Listo. Esto no interesa que queden vacías. Ahora, nos vamos a la columna de tiempo y vamos a calcular mediante una fórmula llamada sumar.si o sumar.si.conjunto, no hay ningún problema. El tiempo estándar correspondiente para este primer caso de obra de mano. Ya vamos a definir para qué. Entonces vamos a colocar igual, vamos a colocar de una vez la condicional para eliminar el error. Si abrimos paréntesis, esta celda está vacía, pues siga la celda vacía. De lo contrario, hagamos sumar.si, abrimos paréntesis, nos dice ¿cuál es el rango de los criterios? Entonces, para hoja de ruta, el rango de los criterios es todo esto de aquí para abajo, pero es hasta abajo, hasta abajo. Voy a dejarlo hasta acá. Rango de los criterios. Después nos diga, ¿cuál es el criterio? Miren esto, aquí se está viendo la fórmula, muy papi planilla, que sea obra de mano, punto y coma, y pues, ¿qué quiere que sume? Pues necesitamos que sumemos, es el tiempo estándar. Entonces, hoja de ruta y que nos sume el tiempo estándar. Bueno, hay una cosa importante que nos aplicamos en la fórmula, es que no congelamos, digámoslo así, o no fijamos las celdas. Entonces, vamos a fijarlas. ¿Cuáles las que necesitamos? Todo lo que extrajimos de hoja de ruta. Entonces, esta y estas dos últimas. Ya las tenemos fijadas. Digitamos Enter. Aparece una autocorrección, de pronto faltó fue un paréntesis. Listo. Vamos a aplicarlo otra vez porque si estamos viendo el video y quedó algo mal en la fórmula, pues lo vamos a desarrollar, pero lo vamos a hacer aquí abajito. Igual si abrimos paréntesis, si esta celda es igual a vacío, imprima vacío. De lo contrario, hagamos sumar.si, abrimos paréntesis, el rango de maquinaria. De una vez vamos a fijarlo, función F4, punto y coma, luego nos pide el criterio, plana, punto y coma, y el rango de suma nos vamos para hoja de ruta, y pues que nos sume el tiempo estándar. Listo. Fijamos y cerramos un paréntesis y cerramos dos paréntesis. A ver, digitamos Enter, ahora sí nos dio. Entonces yo creo que el error pasado fue que nos faltó por cerrar un paréntesis. Y ya podemos arrastrar la fórmula. Nos damos cuenta de un defecto que tiene. Y es que nos está dando 11,73. ¿Qué quiere decir? Que hay algo está mal, porque nos tiene que dar
12,03. Para eso está la lista desplegable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Había contado mal. Nos falta una máquina. Y aquí ya defino que nos falta la plancha. Yo le doy clic, busco la plancha. Ya nos trae la fórmula automática. Y ya sabemos que nos da 12,03. Eso quiere decir que ya nos está dando bien la fórmula. Cantidad, pues, ¿qué vamos a hacer en el tema de cantidad? Va a ser el tiempo dividido en el tiempo medio, es decir, ese tiempo que acabamos de calcular dividido en el tiempo medio. Pero antes de eso vamos a colocar la fórmula de error. Igual si abrimos paréntesis, si esta celda es igual a vacío, imprima vacío. De lo contrario, ahí sí copiamos la fórmula, que es el tiempo dividido en el tiempo medio. Este lo fijamos y cerramos paréntesis. Y arrastramos la fórmula. Entonces, el otro filtro es que la sumatoria nos tiene que dar igual a la cantidad de personas que necesitamos. Es 12,03 y 7 personas. Cantidad real, vamos ahí sí a colocar un redondear punto más. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos está diciendo, por ejemplo, en la máquina plana? Nos está diciendo que necesitamos 4,14 máquinas. Pero no voy a utilizar 14 máquinas, punto 14 máquinas, o utilizo 4 o utilizo 5. Y por lo general, para que no quede cargados los operarios, pues vamos a redondear al punto más. En la cantidad real, vamos a hacer el aproximado de esta cantidad. ¿Qué quiere decir? Que si es para este caso, plana una aguja, nuestra cantidad es de 4,14 máquinas, pero yo no voy a utilizar punto 14 máquinas. O utilizo la máquina completa o no la utilizo. Otra cosa que es el porcentaje de utilización, pero realmente sí necesitamos físicamente la máquina adicional. Entonces aquí es donde utilizamos pues el redondear punto más. Entonces generamos evitar el error, es decir, que nos aparezca en blanco. Si abrimos paréntesis, esta celda es igual a vacío, imprima vacío. De lo contrario, redondear punto más, abrimos paréntesis, el número, punto y coma y 0. Y cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis. Digitamos Enter y arrastramos la forma. Entonces, ¿qué nos dice acá? Supremamente interesante. Que para un balanceo de 7 personas necesitamos mínimo 10 puestos de trabajo, es decir, un puesto en obra de mano. Eso lo vamos a diferir en el análisis que vamos a hacer. 5 máquinas planas, una fileteadora de 5 hilos, una collaril, una fileteadora de 3 hilos y una máquina de plancha. Como mínimo. Ya otra cosa, dependiendo de la asignación de cargas o de la distribución de operaciones o de la capacidad instalada, pues se nos pueden ir un poquito más o un poquitico menos. ¿Listo? Por último, vamos a hacer la formulación de estos tres últimos elementos. ¿Qué quiere decir esto verde que dice asignación y que dice operarios? Primero que todo, si yo tengo 7 personas, yo los puedo enumerar o les puedo dar una letra. A mí me gusta mucho con letras, entonces A, B, C, D, E, F, ahí tengo 2, 4, 6 y 7 personas. O puede ser el nombre, no hay ningún problema, ya como ustedes lo quieran eh, determinar. Entonces, aquí coloco el listado de los operarios y acá voy a empezar a colocar la asignación de las operaciones. Ah, bueno, como acá pues tenemos esto en blanco, pues les aconsejo que lo oculten. Si no, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, yo tengo que estar presente, digámoslo así, que si voy a asignarle a la persona A
esta operación que estoy señalando, cortar puntas cuellos, pues enfrente de asignación coloco la persona A, que si a esa persona A voy a hacer, pues, sin términos de balanceo, sino simplemente asignación, le voy a colocar la asignación de unir hombros, pues aquí enfrente le voy a colocar la letra A. Es decir, que a quienes todo lo que yo le voy a asignar de operaciones, se los voy a colocar acá. Entonces, que marcar cuartas cuello se lo coloco a la persona D, pues coloco la letra D. Que por ejemplo, pegar despuntando pechera, esta operación la coloco acá. ¿A quién? A la persona E, no me interesa. Ahí es donde yo empiezo a asignar. Entonces, una cosa es este listado de los operarios y otra cosa que es la asignación. Esto no tiene nada que ver con esto ahorita, sino simplemente acá estoy asignando es esta operación, a la persona E le estoy asignando esta operación, la persona A esta operación. Es más, a esta, digamos, dobladillar, manga y ruedo. Entonces se la va a colocar a la persona F las dos operaciones. ¿Listo? Las coloco enfrente de la operación. Ya teniendo eso un poco más claro, recuerden que ahorita no estamos balanceando, sino construyendo la plantilla, vamos a aplicar acá las siguientes formas. Aquí vamos a aplicar algo muy parecido a lo que hicimos arriba con maquinaria, es el tema de sumar punto sí, ¿cierto? Entonces, el tema de sumar punto sí va a ser de la siguiente manera para hacer el cálculo de porcentaje. Entonces, acá es muy importante, es que toda esta columna, uy, perdón, toda esta columna estén en formato número, sino en formato porcentaje. Entonces, vamos acá a inicio, pues acá ya está en porcentaje. Lo vamos a reiterar que esté en porcentaje para que el dato nos dé porcentaje. Bueno, para calcular el porcentaje de copamiento, ya vamos a, digámoslo así, interpretarlo. Vamos a utilizar sumar punto sí. Entonces vamos a colocarlo igual, sumar punto sí, abrimos paréntesis. Nos pide el rango de los criterios, para este caso va a ser el tema de asignación. Entonces voy a seleccionar todo este rango. Voy a fijarlo porque vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Punto y coma nos pide el criterio, para este caso va a ser esta celda, que va a ser el operario. Ese no lo vamos a fijar y punto y coma, el rango de suma. Para este caso vamos a utilizar operarios teóricos. Señalo todo esto. Lo fijo y cerramos paréntesis. Digitamos Enter. Quiere decir que con esta poca asignación que hemos hecho en la columna de asignación, el operario A tiene una carga del 46%. Ah, bueno, obviamente, a medida que le vayamos adicionando más, pues obviamente su carga va a ir aumentando. Entonces vamos a arrastrar la fórmula hasta bien abajo, por si al caso, y nos vamos a dar cuenta que nos va a salir el error, ¿cierto? O el error no, sino pues 0%, que a veces en algún momento no nos va a funcionar. Le vamos a colocar a esa fórmula, le vamos a colocar el evitar que nos salga ceros, sino que nos salga vacío. Entonces nos vamos al principio de la fórmula y digitamos si, abrimos paréntesis, vamos a utilizar esta de asignación, esta de acá, es igual a vacío, imprima vacío, de lo contrario, pues ahí sí nos haga la fórmula. Nos vamos al final, cerramos paréntesis. Y ya arrastramos. Ay, pero ¿por qué aquí aparece cero? Es que yo necesito a la persona B y la necesito cargar, pero está cargada al 0%. Que ya acá, si yo empiezo a asignar operaciones, digamos, a la persona B, ya automáticamente
nos está aumentando el porcentaje. Y ya nos está diciendo que está cargada al 272%. Entonces ya está doblemente cargada, pero simplemente acá es por efectos de ejercicio. Vamos a hacer lo mismo acá con copamiento en minutos. Entonces ya está, como el porcentaje de participación lo hicimos con operarios teóricos, el copamiento en minutos va a ser con minutos necesarios. Entonces va a ser igual si, perdón, sumar punto si, abrimos paréntesis, el rango de los criterios va a ser el mismo ejercicio. Pues el rango de los criterios va a ser esto, el rango de los criterios, punto y coma, nos dice el mismo criterio A para esta sección, punto y coma, y el rango de suma, como habíamos dicho, va a ser con minutos necesarios. Fijamos, cerramos paréntesis. Ya voy a explicar el por qué vamos a aplicar la fórmula condicional si abrimos paréntesis, este dato es igual a vacío, punto y coma, vacío, de lo contrario, nos aplique la fórmula y cerramos paréntesis. Y ya podemos arrastrar la fórmula. Y finalmente lo vamos a hacer el tiempo de ciclo o el copamiento en ciclo, eso lo hacemos es con el tiempo estándar. Entonces, igual, sumar puntos y abrimos paréntesis, rango de criterios, fijamos, punto y coma, el criterio, punto y coma, el rango va a ser con el tiempo, cerramos paréntesis, enter, y aplicamos el condicional. Y abrimos paréntesis, este es igual a vacío, imprima vacío, de lo contrario, vamos a hacer la explicación. Nos está diciendo, pongan mucha atención, que la persona A, con la asignación que acabamos de hacer, está copada al 46%, es decir, más o menos un 50% de su copamiento, que decía del 100. O, si lo quieren interpretar, de los 60 minutos que debería estar cargada la persona, porque 60 minutos tiene la hora, está cargada 27,93. O que si nosotros definimos que el tiempo medio es 1,72, la sumatoria de las operaciones de esa persona A es de 0,80, o sea, le falta por cargar, ¿cierto? Es que lo que pasa, nos falta adicionar. Entonces voy a borrar acá. Cuando yo borro la asignación, se borra todo este cuento, porque no hay nada cargado. Entonces empezamos a definir. Por lo general, cortar puntas cuello, marcar cuartas, dobladillar. Estas tres operaciones se las podemos asignar a una persona. Entonces digitamos perdón. A, A, A. Y miren, está cargada al 62%, es decir, todavía le falta por cargar. O está cargada 37 minutos de los 60 o está cargado 1,08 del 1,72. No importa cuál de las tres ustedes utilicen, sino la que les sea más sencillo y o más fácil de manejar. ¿Listo? Con esto, nosotros ya terminamos la sección de la construcción de la plantilla de balanceo. Ya después en formación y o en otro video, pues daremos la explicación de cómo se usa la plantilla de balanceo. Listo, compañeros, muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde.